Salvador de la Plaza. Tierra, petróleo y soberanía. Los aportes de hombres como Salvador de la Plaza son necesarios reivindicarlos. Tenemos que dedicarle parte de nuestro tiempo diario a la lectura, al estudio. El Salvador de la Plaza era una persona que leía mucho, leía demasiado y escribía mucho. Sus ideas profundamente antiimperialistas. El norte de Salvador de la Plaza fue siempre la soberanía venezolana ante las empresas petroleras. Cronología de Salvador de la Plaza, 1896. Nace en Caracas, el 1 de enero. Mira, Salvador de la Plaza nace el 1 de enero del año 1896, aquí en Caracas. Su papá era un médico, el doctor Salvador de la Plaza, y su mamá estaba emparentada con la familia del libertador Simón Bolívar, que eran los López Mendoza. Sin embargo, Salvador, su familia, a pesar de ser de la, digamos, de la llamada el mantonaje caraqueño, no tenía muchos recursos, por lo que Salvador siempre tuvo que estudiar y trabajar para ayudar en la casa, a colaborar con los gastos. Pero sin embargo, logra sacar los estudios de primaria y bachillerato, saca el bachillerato en filosofía en la antigua Universidad de Caracas, y en el año 1912 ingresa a esa Universidad de Caracas a estudiar medicina. 1912. Cursa los 2 últimos años de bachillerato en la Universidad de Caracas. Comienza a estudiar medicina, pero la clausura de la universidad le impide continuar con sus estudios. Ya para esa época se consigue con que en esa universidad está un viejo amigo de él, que es el doctor, quien sería después el doctor Gustavo Machado, y juntos comienzan a organizar, a hacer trabajo estudiantil y trabajo gremial, hasta que en diciembre de ese año, acuérdense que Gómez le había dado un golpe de estado al general Cipriano Castro en 1908. Supuestamente en el año 12 Gómez debía entregar el poder, cosa que no hizo, pues. Y es en el año 12 cuando Gómez se quita la máscara y manifiesta su deseo de perpetuarse en el poder. Ante ese acto político, los estudiantes de la universidad comienzan a una serie de protestas contra la dictadura, siguiendo el retorno a la democracia y toda esa serie de medidas contra la represión. Y entonces el gobierno opta por clausurar la asociación de estudiantes que ellos habían fundado y hacer presos a los principales dirigentes. Ese año ellos sacaron un manifiesto que se conoce como la Carta al Prefecto de Caracas, que tengo entendido que era el general gomero Elías Sayago, de funesta recordación en los aconteceres políticos de Venezuela en esa época de la dictadura. A raíz de ese manifiesto, de esa carta de los estudiantes al prefecto, se desata una represión tremenda. Es ahí donde hacen preso a Gustavo Machado, que a la sazón tenía 15 años, y lo llevan a la rotunda. Sin embargo, Salvador logra eludir la represión y durante 2 años se mantiene en la clandestinidad, hasta que en el año 15, 16 más o menos, se dicta una especie de amnistía general y entonces vuelve a la universidad a estudiar. 1914. Como miembro del Comité Central de la Asociación General de Estudiantes,
firma la protesta estudiantil del 20 de febrero contra la orden de Juan Vicente Gómez de clausurar esa asociación, viéndose obligado a mantenerse en la clandestinidad durante 2 años, hasta que en 1916 se decreta una amnistía general. Mi abuelo tuvo una gran amistad con Salvador de la Plaza, en la cual mi abuelo lo escondió en la época de Juan Vicente Gómez, que andaba buscando a Salvador de la Plaza. Lo estuvo escondido en las montañas hacia la vía del Guapo, el Paso de las Mulas y la Encantada. Lo estuvo escondido por espacio más de 2 años, ahí en la zona de la Encantada y la Laguna. Mi abuelo pasó buscando hacia los lados de Tacarigua, de Mamporal y Guerote, que venía huyendo desde Caracas. Lo pasó buscando en mula y lo trasladó hacia la zona del sector Las Mulas. 1917. Comienza estudios en la Escuela Libre de Derecho en la Universidad de Caracas. Vuelven a crear los aparatos de dirección estudiantil que habían sido clausurados y cerrados por la dictadura. Él es reelecto como delegado estudiantil y siguen una lucha tanto gremial en la universidad como política en contra de la dictadura. 1919. Participa en la fracasada conspiración cívico-militar contra la tiranía gomecista, por lo que tiene que actuar clandestinamente, hasta que lo apresan en Río Chico. El 13 de junio es trasladado a la Rotunda. Para el año 19, un grupo de jóvenes estudiantes y jóvenes oficiales militares, estudiantes de la Academia Militar, se montan una conspiración cívico-militar para intentar derrocar a la tiranía gomecista. En ese hecho, esa conspiración no llega a feliz término porque la misma es delatada. Salvador de la Plaza vuelve a pasar a la clandestinidad hasta que a mediados de ese año es detenido en una hacienda que tenía la familia de él en la zona de Barlovento, en Río Chico. A raíz de eso, Salvador tenía 23 años para la época, es conducido a la funesta cárcel de la Rotunda y le clavan un par de grillos de 60 libras en los pies y bueno, ahí transcurre casi 2 años detenido, exactamente dura 21 meses. 1921. Después de 21 meses de prisión, es excarcelado. La familia logra que le conmuten la pena, es decir, la cárcel, por el exilio. Entonces sale exilado para Francia, donde ya estaba también Gustavo Machado, y al llegar a Francia se inscriben en la Universidad de la Sorbona en París y continúan con los estudios de Derecho hasta que se gradúan en el año 24. 1924. Se gradúa de abogado en la Sorbona, París. Allí trabaja como profesor de idiomas y corresponsal de varios periódicos, revistas latinoamericanas y europeas. 1925. Junto a Gustavo Machado y Emilio Arévalo Cedeño, se inscribe en la Lógica Masónica, Unión Latina, de La Habana. 1927. Junto con Carlos León y Gustavo Machado, funda el Partido Revolucionario Venezolano, PRV. Desde el año 27, cuando llega aquí Pío Tamayo, que viene mandado por el Partido Revolucionario Venezolano a instaurar las primeras células comunistas en Venezuela, las primeras células del PRV en Venezuela. Pío Tamayo, como ustedes saben, un excelente poeta del Tocuyo, de Estado Lara, hijo de un terrateniente también, dueño de haciendas de caña. Sin embargo, él
Cuando muere su padre, él queda a cargo de las haciendas, y sin embargo él aplicó ahí lo que él creía. Él creó cooperativas agrícolas con los trabajadores. Imagínense aquello, le estoy hablando del año 1925 o 20, el impacto que aquello causó entre los otros terratenientes, ¿no? Este tipo es un comunista, este tipo es un loco, esas ideas no nos convienen y tal. Bueno, o sea, y encima de eso la dictadura. 1928. Viaja a Rusia y a otros países europeos para luego establecer su residencia en México. 1929. Es perseguido en México. Se dirige a Panamá, luego a Barranquilla y de ahí a Trinidad. Como miembro del Buró del Caribe, permanece en esta isla hasta la muerte de Juan Vicente Gómez. Aquí se hacía trabajo entre los campesinos y los artesanos y los pequeños proletarios, sobre todo de la ciudad, sastres, plomeros, ese tipo, albañiles, ese tipo de trabajadores que no eran propiamente trabajadores industriales. Pero también se hacía trabajo en la zona petrolera, y es ese trabajo el que lleva a que en el año 36, aprovechando la coyuntura de que había caído Gómez, había muerto Gómez, y que había un espíritu de cambio, un ánimo de cambio a nivel de Venezuela. Acuérdense que ese año se dieron las famosas huelgas estudiantiles en Caracas, en el año 36, ese año se da la famosa huelga petrolera, que es la primera acción sindical, la primera lucha de los trabajadores de importancia y de relevancia en la historia política venezolana. 1936. Después de 15 años de exilio, regresa al país. Participa en la fundación del Partido Republicano Progresista, PRP, y también en la organización de sindicatos y ligas campesinas. 1937. Durante el gobierno de Eleazar López Contreras es encarcelado 2 veces. Es expulsado a Panamá junto a otros venezolanos acusados de comunistas. Se dirige a México, donde desarrolla una intensa actividad política. 1943. Después de 5 años más de exilio, regresa a Venezuela, cuando asume el poder Isaías Medina Angarita. Despliega con entera libertad una importante actividad política. 1946. Milita en el Partido Revolucionario del Proletariado y colabora en la redacción de la Ley de Reforma Agraria. 1947. Se publican en México sus libros El problema de la tierra y La reforma agraria, elemento básico de planificación de la economía nacional. 1954. Bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, es hecho preso 4 veces, una en la cárcel del Obispo y 3 en la cárcel Modelo. Es exiliado en Trinidad, se traslada a Francia y se residencia en París. 1958. A raíz del derrocamiento de Pérez Jiménez, retorna en febrero a Venezuela después de 4 años de exilio. Es designado a participar en la redacción de la Ley de Reforma Agraria. 1959. Publica sus obras La Reforma Agraria y Estructuras de Integración Nacional. 1960. Viaja a Cuba como delegado de solidaridad con la Revolución Cubana. 1962. De regreso a Venezuela es apresado bajo el gobierno de Rómulo Betancourt por la Dirección General de Policía, DIGEPOL, hoy día SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se publica su libro